Buenos días, mis preciosas hermanas. El Señor las bendiga, las guarde. Y bueno, mis hermanas, vamos a continuar la lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, la séptima trompeta. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es que la Biblia está anunciando por todas partes de que va a llegar un día donde Dios va a reinar en la tierra. Va a llegar ese día. Y Él se reservó a su ungido. La palabra Cristo significa ungido, Mesías, escogido de Dios, ¿verdad? Aquel que fue apartado por Dios para hacer una obra, cumplir una función. En este caso está diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, de su escogido. Y sabemos que ese escogido es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amadas hermanas, vamos a entender esto porque las religiones nos dan una visión de Dios diferente a la que la Biblia nos da una perspectiva de Dios distinta a la que la Biblia ofrece. Por eso tenemos que amar a Dios, caminar con Él, leer su palabra, porque en la palabra de Dios es donde está la verdad. Dios le dio al hombre un periodo para que se gobernara en la humanidad. O sea, Él le dio un periodo. Y vemos que la misma Biblia anunció que iban a levantarse unos imperios y que uno iba a ser peor que el otro. Y la historia lo confirma. O sea, que la Biblia no se equivocó. Cuando la Biblia advirtió que iban a haber unos gobiernos humanos llamados imperios, que el Señor le da el nombre de bestias, que se iban a levantar en el mundo, ¿verdad? Cuando tú vas a la historia, tú dices: esto es verdad, eso se cumplió tal cual como Dios dijo que se iba a cumplir. Y Dios le da ese periodo al hombre para que se gobierne a sí mismo. Y vemos lo que ha acontecido, cuál ha sido el resultado: guerras, muertes, pobreza, hambruna. Ese ha sido el resultado, hermana. No es mentira. Pero bueno, como Dios conoce y como Dios ama al hombre, ¿verdad? Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan en el huerto del Edén, ¿qué hace Dios? Les da la promesa inmediatamente de la redención, o sea, de una restauración. No les dijo, no los maldijo y los echó fuera, no. Él les dijo: bueno, ahorita ustedes son unos seres caídos, ustedes están caídos como los ángeles aquellos que cayeron. El ser humano hoy día que no tiene a Cristo está caído, ¿verdad? Entonces, pero Dios promete que Él va a restaurar todas las cosas. Empieza a anunciar por medio de los profetas que va a venir un Mesías Salvador que va a librar al pueblo de sus pecados. Este Mesías viene, se ofrece en sacrificio para pagar por nuestros pecados. Pero este Mesías, que es divino, o sea, es hombre porque él nace de una virgen conforme a lo que Dios había anunciado, había prometido, pero existe desde el principio. Sencillamente Dios le dio un cuerpo humano donde habitar mientras estuviera aquí en la tierra. El Mesías muere, resucita el tercer día conforme a lo que él mismo había anunciado que le iba a pasar, y demostrando de esta manera que Él es Dios y tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Ningún otro líder cristiano, religioso ha hecho eso, ninguno, absolutamente ninguno.
resucita el tercer día, es visto por más de 500 personas, testificaron que lo vieron haber resucitado, o sea, haber vuelto a la vida. Asciende a los cielos en medio de toda esa multitud, quienes lo ven ascender al cielo en forma corporal, hermana, él no era un espíritu, él no era un fantasma, él asciende en forma corporal al cielo y se encuentra en el cielo, en el templo de Dios, cumpliendo la función del sumo sacerdote, es decir, ofreciendo ruegos y súplica por aquellos que creen en Él. Por eso, por aquellos es que Él ofrece ruegos y súplica ante Dios el Padre, por haber sido el que se puso y entregó su vida por la humanidad. Pero la Biblia promete que Él va a volver a la tierra y va a encarar el último imperio maligno que se va a levantar sobre la tierra, y nosotros estamos avanzando a pasos acelerados al establecimiento de ese reino perverso, hermanas. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Hay que abrir los ojos. Él va a encarar ese gobierno. ¿Y qué está diciendo la Biblia aquí en el libro de Apocalipsis? Que después de que ocurran esos juicios que van a acontecer, ¿verdad? ¿Qué dice? Que en el cielo se van a dar voces diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, Él va a reinar para siempre. Y es necesario que cuando Él venga nos halle a nosotros haciendo lo correcto delante de Él. Tengamos cuidado con esto, hermana. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen a la tierra, que destruyen la tierra, perdón. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Voy a detener la lectura aquí para no hacer tan larga, a pesar de que el pasaje es corto, pero como uno hace comentarios, entonces el audio puede ser largo y puede agotar y cansar. Vemos que Dios ha reservado ese tiempo para dar el pago, para dar, para retribuir a aquellos que creyeron en Él y aquí en la tierra sufrieron, hermana, vergüenza, oprobio, burla, rechazo. Ese día Dios va a dar el pago. Ese día Él lo va a dar. No creamos que Dios no está en control de lo que está aconteciendo. Dios está en control. Está tanto en control de lo que está pasando que lo anunció por los siervos, los profetas, ya desde hace 2600 y más años. Desde un principio el Señor ya anunció todo. Podríamos hacernos la pregunta, porque esta pregunta se la hace mucha gente: bueno, pero ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué no la aniquiló de una vez? ¿Por qué no la acabó? ¿Por qué no la exterminó de una vez? Dios es sabio y nosotros a Él no lo podemos cuestionar. En Él está la sabiduría. Y si en su soberanía Él permitió que lo uno y lo otro crecieran juntamente, o sea, lo bueno y lo malo, y tuvieran un desarrollo a lo largo de la historia, para algún día dar el pago a la maldad y raerla de la tierra, porque Él promete raer esa maldad de la tierra, pero es necesario que esa maldad llegue hasta el colmo, llegue. Unos podrían preguntar: bueno, pero ¿por qué lo permite? Bueno, Él es Dios, Él es soberano, Él sabe cómo hacer todas las cosas. Nosotros en nuestro pequeño, diminuto entendimiento, lo que podríamos más o menos es discernir y entender de que Dios
Es un Dios que no quiere que la gente, ni ninguna criatura, llámese ángeles, seres angelicales, celestiales, o nosotros los seres humanos le amemos a la fuerza. Él no está interesado en esto. Él está interesado que el hombre le ame, o sea, que esté convencido de que le va a servir y le va a amar, pero porque él se convenció. Y muchas veces cuando nosotros vemos el camino bueno y vemos el malo y probamos el malo, porque todos lo probamos, ¿verdad? Y vemos que al final nos damos cuenta, mira, este camino a mí me ha hecho daño, esto no me ha servido de nada, yo renuncio a esto y decido seguir este. Ahí se está viendo que tu decisión es genuina, no está siendo forzada. ¿Ves? Es de tu propio corazón que tú has decidido, has reconocido la verdad. O sea, Él está interesado que sus criaturas genuinamente le sigan, no por coacción, no por miedo al castigo, sino porque se han convencido de que el camino que ofrece Él es mejor que el que está ofreciendo el mundo de las tinieblas. Eso es lo que nosotros medio podríamos comprender. Y adicionalmente, mis hermanas, y lo vamos a ver en este libro, el Señor Jesucristo va a reinar en una primera vez por un periodo de 1000 años. 1000 años va a gobernar en la tierra lo que se conoce el reino mesiánico. Un reino, una era de paz, hermana, que va a venir sobre la tierra. Pero todavía nosotros en esa era de paz vamos a ver que hay seres humanos que van naciendo que todavía no están muy claros y que se va a dar una última batalla, eso lo vamos a ver en este libro, al final de ese reinado de 1000 años. Y va a haber gente que se va a levantar contra el gobierno del Mesías. Y uno se queda con la boca abierta y uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Pero es que lo podemos ver hoy día. Hoy día tú hablas con personas que se pliegan al Señor y reconocen una autoridad en Él, reconocen que en Él está la verdad, la bondad y que hay que seguirle y servirle, pero tú ves otro grupo que se burla hasta la muerte, hermano, hasta la muerte se burla. Entonces Dios filtra. A través de todas estas situaciones, Dios empieza a filtrar quién es su pueblo, quién está dispuesto a servirle y seguirle hasta el final y quién es el que se va al otro camino. Dios está filtrando, hermanas. Él está filtrando. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho, que siempre lo hago. Y vamos a tratar de meternos y sumergirnos para culminar este libro que nos está dando tanta información. Dios les bendiga, hermanas.